Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a los suscriptores. Gracias por suscribiros a este canal. Y dar las gracias a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Apretad ese botón porque si no YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. ¿Vale? También dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal. Y también dar las gracias sí, a la gente que comparte los vídeos. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas, pues para la gente que tiene dudas en esto del cultivo del aguacate, sobre fertilización, en qué épocas poner qué fertilizante, por ejemplo, tema de podas, de plagas, todas estas cositas, pues por un precio económico. Hay un número de teléfono, me podéis hablar por ahí vía WhatsApp, me podéis preguntar el precio y todo eso sin compromiso. Y nada, bueno, vamos con un vídeo rápido a la pregunta de un suscriptor que me hicieron ayer o anteayer. Si es necesario, por ejemplo, cuando realizamos podas, como estamos viendo, perdón, cuando realizamos podas, como estamos viendo ahora, en ramas verdes, en ramas no muy gordas, si hay que poner la pasta cicatrizante o estos preparados que podemos hacer de manera casera, que los vamos a ver al final del vídeo, que es el mismo que utilizamos para sellar las heridas de los troncos agrietados o cualquier elemento que contenga un antihongo o algo de eso. Pero bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Es necesario para este tipo de cortes poner pasta cicatrizante? No es necesario poner pasta cicatrizante, ya que esto nos llevaría demasiado trabajo y normalmente no vamos a tener un problema si son ramas finas, ¿vale? Por ejemplo, estas que estoy cortando. Ya esa que estoy cortando que cuesta un poquito más. Sí, hombre, si se le quiere poner, se le pone. O sea, no está de más. Pero normalmente no haría falta. En ramas finas, en rama verde, en pequeñas ramas, como estoy cortando aquí, como se ven en el vídeo, no haría falta poner pasta cicatrizante. Quien la quiera poner, que la ponga. No está de más. O sea, mejor sería ponerla, ¿vale? Pero normalmente no hace falta. En rama fina no hace falta poner pasta cicatrizante. Ahora vamos a ver más adelante en el vídeo otros troncos que ahí a partir ya de ese tamaño sí es recomendable, bastante recomendable poner una pasta cicatrizante o un preparado como podemos hacer con cal mezclada con el cobre o oxicloruro de cobre o los restos del caldo sulfocálcico, que es cuando hervimos el azufre con la cal para hacer ese preparado que nos sale un líquido rojizo, que es pues es como azufre, pero bueno, es azufre, pasar el azufre del estado polvo al estado líquido y viene y va más concentrado con la cal, encima con cal también. Bueno, ahí estamos viendo unos troncos. He puesto mi mano, después voy a poner las tijeras de poda. Ahí vemos un tronco que no tiene protección antihongo. Habría que dar, seguramente le di en su momento, pero ya se le ha caído. Y ya, por ejemplo, en estos troncos que estamos viendo, sí sería recomendable ya con este grosor aplicar cuando hagamos una poda a partir de esos troncos en adelante, troncos cuanto más grandes, más gordos, pues con más razón deberíamos de aplicar algún cicatrizante, ¿vale? Para evitar la entrada de hongos por esa herida que le acabamos de causar al árbol. Bueno, ¿cómo podemos? Ahí estáis viendo la misma pasta que ahí en eso blanco que se ve. ¿Os acordáis que hice un vídeo hace unos días para el tronco estallado, para el tronco agrietado? Pues nos serviría esa misma pasta, cal, oxicloruro de cobre o con los restos de un poco de agua para formar una pasta y ahí nos serviría esa pasta de manera casera para cicatrizante de las heridas de cuando hagamos podas, ¿vale? Entonces más que nada eso, para no hacer el vídeo tampoco muy largo. Yo creo que más o menos queda respondida la pregunta. Ahí veis el tamaño del grosor, ahí veis más o menos para que tengáis una idea. Y no os volváis tampoco porque si no, pues claro, es demasiado trabajo y
pues tampoco podemos estar perdiendo el tiempo. Quien lo quiera hacer que lo haga, pero en ramas finas, en ramas del tamaño de nuestros dedos, un poco más, no sería necesario poner una pasta cicatrizante, ¿vale? Ya en estas ramas que estamos viendo de un grosor del grosor de nuestro brazo aproximadamente, a partir de nuestro brazo, un poquito menos también, del brazo de una mujer, por así decirlo, ya ahí sí deberíamos de poner pasta cicatrizante, ¿vale? En esos troncos que ya tienen un tamaño considerable, ¿vale? Un poco menos de un brazo, el brazo de una mujer, un poquito menos, para que os hagáis un poco una idea, ¿vale? Entonces ya ahí sí pondríamos una pasta cicatrizante. Bueno, no quiero alargar más el vídeo, yo creo que queda claro. La pasta cicatrizante costaría de eso, por ejemplo, hay muchas en el mercado, pasta cicatrizante para podas, la podéis encontrar, o si no, de manera casera, con cal, un poco de el cobre y un poco de agua, ya tendríamos una pasta cicatrizante. O cal, los restos del caldo sulfocálcico, polisulfuro de calcio, y si le queremos añadir un poco de cobre, pues mejor, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.